Expósito, las 7 en Canarias. Hola, ¿qué tal? Soy Marta Expósito y tengo 23 años. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio, aquí, en La Linterna, con Rubén Coral, porque mi padre está de vacaciones. Última hora en La Linterna. Expósito. COPE. Estar informado. Pues lo ha hecho. No ha defraudado. Ha cumplido con las expectativas. Primero fueron comentarios en pequeños círculos. Gente especializada en la materia que decía, ¿y por qué no? Luego esa opinión fue extendiéndose lentamente. Hay posibilidades, repetían los expertos. Poco a poco, esa opinión fue calando. La prensa empezó a contar que lo iba a hacer, que iba a ocurrir. El entorno de los protagonistas daba señales de que algo iba a pasar. Y así nos hemos plantado en el día clave. No me refiero a la selección española campeona del mundo que tan buenos momentos nos ha dado en este mundial. Te estoy hablando de Julio Martínez Martínez, el amigo de Zapatero, con el que el expresidente salía a correr y que fue detenido el pasado mes de diciembre por el caso Plus Ultra. Hoy Julio Martínez Martínez ha ratificado en la Audiencia Nacional lo que plasmó en un escrito que remitió ayer al juzgado del juez José Luis Calama. Quédate con varios titulares, es lo mollar de esa declaración. José Luis Rodríguez Zapatero quedó fuera del accionariado de Análisis Relevante, la consultora que él presidía, pero era quien la lideraba y decidía todas aquellas cuestiones de estrategia y captación de clientes. Martínez supo de la asistencia de Plus Ultra en mayo de 2020, cuando el señor Rodríguez Zapatero le adelantó que iba a recibir una llamada de los directivos de esta compañía. Y por último, el expresidente medió en el rescate de Plus Ultra y admite que pactaron el 1% de la comisión. Es decir, que Julio Martínez Martínez ha decidido colaborar con la justicia y su testimonio pone en serios aprietos a José Luis Rodríguez Zapatero. Dicho esto, hay varias preguntas que merecen una explicación. En primer lugar, ¿quién era Julio Martínez Martínez? Bueno, pues se trata de un empresario alicantino, nacido en Elda, de 58 años. Su actividad profesional pues pasaba por la consultoría, el asesoramiento empresarial, tenía inversiones inmobiliarias. El 11 de diciembre de 2025, es decir, hace 6 meses, los agentes de la UDEF le detuvieron en el marco de una investigación sobre blanqueo de capitales. Le arrestaron en su casa, mientras se tomaba un café y se preparaba para salir a correr. Y le encontraron casi 300.000 euros en efectivo. Entonces, supimos que era amigo de José Luis Rodríguez Zapatero y que dirigía la consultora Análisis Relevante, una empresa que había contratado al expresidente como consultor y que había trabajado con las hijas de Zapatero. La siguiente cuestión es qué relación había realmente entre Julio Martínez y Zapatero. Según declararon ellos mismos, pues mantenían una amistad desde hacía años. Además, había una relación profesional. Bueno, pues para el juez Calama, que es el instructor del caso, Martínez Martínez era una figura relevante dentro de una trama en cuya cúspide se situaba el expresidente del gobierno. Martínez era el interlocutor habitual de los clientes de la red y ejecutaba las instrucciones que le daba Zapatero. Le situaba como lugarteniente y testaferro. Es más, según los WhatsApp que se recogían en la investigación, algunos clientes de la consultora le calificaban como, y esto es literal, el lacayo de Zapatero. Claro, a todo esto el expresidente del gobierno pues lo negó primero en su comparecencia en el Senado y luego se lo negó al juez. Es más, para Zapatero, Análisis Relevante era una empresa que le contrataba, le pedía informes, algunos de ellos verbales, y le pagaba muy bien porque él lo valía, él tenía ese valor. Y aquí surgía la tercera pregunta. ¿Qué iba a hacer Julio Martínez? ¿Qué le iba a decir al juez? ¿Iba a negar los hechos de los que se le acusaban? ¿Iba a comerse el marrón él solo? ¿O iba a colaborar con la justicia a la manera de Aldama? Aldama logró reducir su condena en el caso Ábalos por esta colaboración. Aquí hay que hacer un pequeño paréntesis. ¿Qué dice la ley sobre la figura del colaborador? Bueno, pues la ley española no tiene una regularización específica sobre el arrepentido, como puede tenerlo la italiana. Pero el Código Penal
establece dos artículos, el 21.4 y el 21.7, en el que sí está prevista la colaboración con la justicia. Y esa colaboración se puede traducir en una rebaja de la pena si el acusado aporta información esencial para esclarecer los hechos. Bueno, volviendo a la decisión de Julio Martínez. ¿Qué ha decidido? Desde hace semanas se venía escuchando, nos venían contando que el entorno de Julio Martínez le estaba presionando para que colaborase con la justicia. De hecho, se decía que la elección de una nueva abogada, la exfiscal María Dolores Márquez de Prado, iba en esa dirección. Claro, ¿cómo se colabora con la justicia? ¿Qué pasos hay que dar para establecer esa colaboración? Bueno, esto es sencillo. Todo empieza abriendo una negociación con la Fiscalía Anticorrupción, con el que se llega a un acuerdo. El siguiente paso es que el arrepentido comparezca ante el juez de manera libre y confiese que ha participado en los delitos. Después debe aportar documentación, grabaciones, pruebas que corroboren ese testimonio. Y ahí es donde el juez debe validar el acuerdo y comprobar que los datos aportados son ciertos. Y ese proceso de colaboración es el que ha decidido comenzar Julio Martínez. Vamos a ver en qué termina. Me contaba alguien que sabe mucho de esto que la decisión de Aldama con la justicia en el caso Ábalos, que le había servido para rebajar su pena, había hecho que el fiscal jefe anticorrupción, Alejandro Luzón, tuviera cola a la puerta de su despacho de arrepentidos. Eso sí, esta misma persona me decía que ese arrepentimiento podía llegar tarde para muchos, porque si el juez tiene pruebas de los delitos cometidos, y en muchos casos las tiene, de nada sirve el arrepentimiento. En conclusión, ¿qué supone que hoy Julio Martínez haya decidido colaborar con la justicia? Pues básicamente que si tiene pruebas de todo lo que le ha contado al juez, el expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, tiene un problema y un futuro judicial muy negro. Si Martínez aporta esas pruebas para Zapatero, pues su amigo, con el que salía a correr, dejará de ser Julito para convertirse en Martínez, el hombre que acabó con la leyenda de su honestidad, y eso va a ser un daño irreparable. Escuchas La Linterna. Repasamos con Alberto Escalante las noticias de este martes 21 de julio. ¿Qué tal, Alberto? Buenas tardes. Buenas tardes y empezamos, Rubén, por los incendios que siguen activos a esta hora. Aquí hay que desplegar el mapa. En Guadalajara, el de la Mierla ha quemado ya 29.000 hectáreas. Cerca de allí preocupa la evolución del fuego de Selas, donde ya trabaja la UME, que también se ha desplazado a Ejulbe, en Teruel. Además, esta tarde ha comenzado otro fuego en Aina, Albacete, y evolucionan favorablemente los de Brieva, en Segovia, y Almonáster La Real, en Huelva. Hay fuegos prácticamente por toda la geografía española. Y los seguimos minuto a minuto. 2 nuevos crímenes machistas en las últimas 24 horas. El último hoy mismo, en la Alameda de la Sagra, en Toledo. La mujer ha sido asesinada en su casa delante de sus 3 hijos. El mayor fue el que avisó al 112. El padre está detenido con cortes en las muñecas. Ayer fue asesinada otra mujer en Antequera, en Málaga. El Constitucional decidirá el 22 de septiembre sobre la ley de amnistía. ¿Ya me estás poniendo agenda para septiembre? Apúntatelo. Bueno, ese día se decidirá sobre el primer recurso presentado por uno de los condenados después de que la ley recibiera el respaldo de la justicia europea. Mientras, el Supremo ha avalado la destrucción del material intervenido el 1 de octubre. Puigdemont pedía que se le entregara a él para conservarlos. ¿Por qué? Porque es un sentimental. Las urnas, las papeletas y demás. Histórico. Decía luego, que quiere, como presidente, expresidente de la Generalitat, quiere conservarlos él. Para luego hacer un museo o algo, ¿no? Debe ser. Venga. Más cosas. El Consejo de Ministros aprueba la nueva ley antitabaco. Equipara los cigarrillos electrónicos y los vapeadores al tabaco y prohíbe su uso a los menores de edad. Además, y esto es importante, amplía las zonas sin humo a terrazas, estaciones de transporte, espectáculos al aire libre o piscinas. El nuevo primer ministro británico anuncia la supresión del IVA de la electricidad. Entrará en vigor en octubre y supondrá un ahorro de más de 60 euros al año por hogar, aunque no está claro cómo piensa financiar esto el gobierno. Es la primera medida de Andy Burnham, que ayer prometió un nuevo modelo político y económico para el Reino Unido. Venezuela eleva de manera oficial a 5.300 los muertos por el doble terremoto de hace un mes. 50 de las víctimas mortales son españolas, según ha confirmado hoy el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez.
días. Casi 18.000 personas se han quedado sin casa y cerca de 1.000 edificios se han venido abajo. Operación conjunta de Policía y Guardia Civil contra el tren de Aragua en España. Hay 5 detenidos en Ciudad Real, Ibiza, Tenerife, Madrid y Orense. La operación comenzó tras un robo violento en una vivienda de León, donde amordazaron a toda la familia y se llevaron joyas valoradas en 100.000 euros y otros 10.000 en efectivo. En los registros ha aparecido también droga preparada para su venta. Y Repsol nos trae la previsión del tiempo con Alba Gutiérrez. Hola Alba, ¿qué tal? Hola Rubén, ¿qué tal? Este miércoles va a ser el segundo día de esta tercera ola de calor del verano. Va a predominar el sol en buena parte de la península, salvo en el interior de Castellón, en Tarragona, en Valencia, el norte de Murcia y el este de Andalucía, por tormentas que se van a dar durante toda la mañana y que, atención, pueden venir acompañadas de granizo y fuertes rachas de viento. Los termómetros, sin embargo, van a seguir rozando y superando esos 40 grados en buena parte de la península, sobre todo en Andalucía y en esa meseta sur. Las mínimas todavía por encima de los 25 grados en el litoral mediterráneo. Meter la maleta, la tuya, la suya, la de tus hijos, sombrillas, toallas, abanico y crema de sol. ¿Has cogido el bañador? Has cogido bañador. Rotonda, salida, atasco, 20 kilómetros, 90, 200, que si tengo hambre, que si tengo sed. ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? Una estación de servicio Repsol. Uf, qué bueno es parar. Sobre todo cuando tienes buen café, tus chocolatinas favoritas, irresistibles bocadillas de jamón y los mejores servicios en carretera. Se hace camino al parar. Repsol. Y aún nos queda un asunto más. Los menores de edad pasan 4 horas al día de media conectados a Internet, pero en verano ese tiempo se dispara un 30%. Un hábito que tiene consecuencias en su desarrollo. Ángela Herranz. Casi 3 millones de niños en España pasan los meses de verano sin realizar actividades al aire libre o incluso sin vacaciones. Móviles, tablets, videojuegos o redes sociales son para muchos niños la mejor opción para no aburrirse y, en consecuencia, el uso de pantallas aumenta. Nora Curtin es especialista en niños y familia. Suele moverse menos, dormir peor, perder oportunidades de relacionarse con otros niños o incluso con nosotros y acostumbrarse a estímulos muy intensos. Los campamentos de verano son la mejor opción, pero cuestan entre 200 y 2.000 euros por hijo y la oferta pública solo cubre el 30% de las necesidades, lo que se hace inasequible para 1 de cada 7 familias, como la de Verónica Sarache, madre de 6 hijos. Los requisitos son bastante exigentes y luego también hay pocas plazas. Hay familias que llegan a reducir el tiempo de vacaciones para pagar algún campamento a sus hijos, pero si no existe esta opción, cuentacuentos en bibliotecas, actividades culturales o deportivas, manualidades o experimentos son actividades gratuitas o a muy bajo coste. Como todos los martes, ponemos el foco en la salud. Escuchas La Linterna. Con Expósito. COPE. Estar informado. Estamos arrancando la tercera ola de calor de este verano. Las temperaturas vuelven a superar los 40 grados. El sol es protagonista de estos días y no somos conscientes de las terribles consecuencias que tiene nuestra piel. Quemaduras, envejecimiento, en algunos casos cáncer de piel, son algunas de las secuelas más frecuentes de una exposición excesiva. Aunque tenemos normalizado el bronceado como una conducta sin consecuencias, realmente esto es una señal de nuestra piel para defenderse de la radiación ultravioleta. Yolanda Gilaberte es dermatóloga y directora de la Fundación de la Academia Española de Dermatología y Venerología. Yolanda, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por atendernos. Hola, buenas tardes. ¿A qué peligros nos enfrentamos si estamos expuestos al sol de manera excesiva? Bueno, si estamos expuestos al sol de manera excesiva, lo más inmediato es tener una quemadura solar, que eso lo conocemos, yo creo, muy bien en la cultura popular de salud. Y luego, a largo plazo, pues la radiación, los efectos de la radiación solar, sobre todo de la radiación ultravioleta, se pueden acumular y, como ya se ha comentado, pues contribuir al envejecimiento de la piel y a tener, bueno, pues problemas de salud como el cáncer de piel. ¿Qué errores son los más frecuentes cuando nos enfrentamos al sol? ¿Qué hacemos mal?
Yo creo que sobre todo los errores son a la hora de la utilización del fotoprotector, ¿no? Los fotoprotectores son unos cosméticos en nuestro país que los aplicamos en la piel para frenar, para absorber los fotones de radiación ultravioleta y que esos fotones que van a dañar la piel no nos lleguen. Nos aplicamos menos cantidad que aquella con la que se testan en los laboratorios, por lo tanto su factor de protección va a reducirse. Y luego también tenemos una falsa sensación de seguridad, es decir, no, yo me he puesto un factor de protección 50 y eso nos parece que ya es, bueno, pues como si no saliéramos de casa, y eso no es así. Hay, por edad, me imagino que los niños y las personas mayores serán especialmente sensibles, pero en este caso el sol nos afecta a todos por igual, ¿no? El sol nos afecta a todos, pero es verdad que nuestra piel no es igual frente al sol. Por un lado, todos conocemos que hay personas que se ponen, que se broncean con facilidad y no se queman difícilmente. Estas personas tienen una protección natural frente al sol mejor y por lo tanto su riesgo de cáncer de piel es menor. Sin embargo, aquellas personas que aunque se pongan el sol mucho rato, nunca se acaban bronceando y siempre pues se ponen rojas y se queman, su protección frente al sol es menor y tienen mucho más riesgo de sufrir sus efectos dañinos. Y también la edad, como has comentado, también influye. ¿Qué señales nos deben alertar de que debemos consultar a un médico? Si estamos tomando el sol, ¿y qué vemos para tener que ir a un médico? Nosotros siempre alertamos con una regla que es el ABCDE de lo que sería el cáncer de piel, sobre todo alerta esto del melanoma. Es decir, cuando tenemos una lesión en nuestra piel que es asimétrica, que tiene bordes irregulares, que tiene color irregular, también si es de mayor tamaño y sobre todo los cambios. Es decir, yo no tenía nada aquí y ahora tengo algo que me está creciendo o tenía una lesión previa, a veces un lunar que me ha cambiado, que ahora me duele, que ahora me sangra. Esos son signos de alarma que nos deben hacer ir consultar al médico de atención primaria o al dermatólogo, como no. Y una cuestión, ¿debemos protegernos del sol solo en verano? Bueno, cada vez hay más evidencias de que es verdad que en verano es cuando se recibe, sobre todo primavera-verano, la mayor cantidad de radiación ultravioleta B, que es la más dañina, la que causa más daño en el ADN, la que produce más quemaduras. Pero, sin embargo, la radiación ultravioleta A es muy constante a lo largo de todo el año. No quema tanto nuestra piel, pero también va produciendo daños, a veces con pequeñas exposiciones que también se van acumulando. Por lo tanto, bueno, pues por eso ahora también se propone el que esos hábitos de protección, por supuesto, tienen que ser intensos en primavera-verano, pero han de ser mantenidos durante todo el año. Pues Yolanda Gil Alberte, dermatóloga y directora de la Fundación de la Academia Española de Dermatología y Venerología. Muchísimas gracias por atender la llamada de La Linterna. Muchas gracias a vosotros. Hemos contado las noticias, ahora escucha las voces del día. María Jesús Montero, exministra de Hacienda y secretaria general del PSOE andaluz. Gonzalo Zavalla, buenas tardes. Buenas tardes, Rubén. Recordarás que fue una de las personas detrás del rescate de Plus Ultra. Durante una rueda de prensa celebrada en el Parlamento andaluz ha reiterado su confianza en José Luis Rodríguez Zapatero y ha cargado contra los empresarios investigados equiparándolos con Aldama, con tal de rebajar su futura pena de prisión. Mi confianza en el presidente Zapatero, sé exactamente cómo se irá sustanciando esa investigación, pero sí me ha llamado poderosamente la atención que hayan cambiado su versión inicial, que es lo que fundamento mi confianza en el presidente Zapatero. Y además, a la vez, al unísono, lo cual hace sospechar que se han puesto de acuerdo. O sea, lo de Julio Martínez no está mal por lo que haya hecho, sino por cobrar comisiones o lo que sea y hacerlo. Sino, lo malo de Julio Martínez es que es un chivato. Que es lo que dicen ahora, porque antes no lo decían, ¿eh? Claro, en fin. Emiliano García Paje, presidente de Castilla-La Mancha. Gonzalo. El incendio de La Mierla, en Guadalajara, sigue activo y se estima que ha arrasado ya 30.000 hectáreas. Hay más de una treintena de pueblos desalojados, pero el día deja un dato positivo, y es que el fuego, que ayer amenazaba con alcanzar Castilla y León, ha frenado su avance hacia Soria.
De hecho, incluso nos dan prácticamente por frenado el avance hacia Soria, más que satisfechos por haber puesto a salvo tanta gente en un territorio tan vasto, 120 kilómetros de perímetro que tiene el incendio. El más complejo de los que se han operado en los últimos años en España, al mayor despliegue de la historia de la región, al mayor despliegue de la UME. Luis Rincón, oficial de bomberos de la Comunidad de Madrid. Ha pasado por la tarde de COPE para explicar que los fuegos que estamos viviendo se vuelven incontrolables en cuestión de unos minutos, destacando que el origen siempre es algo muy pequeño. Todos los incendios empiezan con esa chispita. Me da igual que la chispita sea un rayo, que sea una máquina, que sea intencionado. Es decir, al final todo empieza muy chiquitito. En función de cuáles son las condiciones concretas en ese lugar y en ese momento, esa chispita se queda en un conato de 2 hectáreas o efectivamente que se convierte pues en un monstruo como el que estamos viendo. Jorge Olcina, meteorólogo y director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante. Ha pasado por Herrera en COPE para explicar que España afronta su tercera ola de calor del verano. La previsión es que de jueves a sábado se alcancen los 45 grados en las comunidades del Mediterráneo. Ha empezado bastante intensa en todo el sur, centro peninsular, y ahí hasta el jueves las temperaturas van a ser muy altas a mediodía y por la noche, ¿no? A partir del jueves esa masa de aire se irá desplazando hacia el Mediterráneo y serán las comunidades del Mediterráneo entre el jueves y el sábado cuando van a notar los picos más altos de temperatura. Y el sonido musical, Bad Bunny. Te vi tirar más fotos de cuando te tuve, te vi darte más besos. Después de su paso por España, en el que hablamos muchísimo de él, el artista puertorriqueño ha visto cómo un fuerte temporal de lluvia y granizo ha obligado a evacuar de urgencia el segundo y último concierto que tenía previsto dar en Milán. Se habían congregado más de 80.000 personas que terminaron saliendo, Rubén, a la carrera del recinto. Era la única parada que tenía previsto en el país transalpino. ¿Y les han devuelto la pasta? Eso están en ello, porque claro, los 80.000 la van a pedir. Claro, es que son 80.000. Sí, totalmente. Están en ello. Como te lo pidieran a ti. Es verdad que normalmente no suele haber seguros para los desastres naturales, y si esto, un granizo fuerte, lo consideramos desastre natural, igual lo palmas, ¿eh? Vaya. En fin, gracias, Gonzalo. Un abrazo. La linterna. Expósito. COPE. Estar informado. En el yacimiento de Casas de Turuñuelo, en Guareña, Badajoz, se ha descubierto un excepcional carro de bronce con una estructura y decoración nunca antes vista en la península ibérica. Se compone de una caja de bronce con una rica decoración. En su parte frontal aparece representada una divinidad fluvial. En los laterales, 2 grifos con cabezas de águila y cuerpo de león. En los extremos hay 2 figuras humanas sosteniendo la estructura que descansa sobre 2 ruedas decorativas. Este hallazgo viene a confirmar la red comercial que los tartesos tenían hace 2.500 años. Elena Rodríguez es investigadora del Instituto de Arqueología de Mérida. Constituye un elemento singular en tanto en cuanto es el primer objeto de esta naturaleza que se documenta en un yacimiento de la península ibérica, ¿no? Por lo cual, pues le da cierta relevancia, al mismo tiempo que, pues vuelve a poner de manifiesto la conexión que el yacimiento de Casas del Turuñuelo tenía con otros enclaves del Mediterráneo que podrían localizarse en Etruria o en Grecia. Los siguientes pasos del proceso tienen que ver con la conservación y restauración de la pieza recuperada. A pesar de que la tierra donde se encontraba el yacimiento es muy húmeda y ácida, pues su estado está muy bien, es bueno. Aún así, estos trabajos llevarán a los científicos varias semanas y finalizarán con la publicación de los resultados. Hay que hacerle todas las analíticas pertinentes para conocer de dónde viene el bronce, para conocer dónde se pudo fabricar, estudiar muy bien su iconografía, para intentar entender su significado, pues todo el sedimento que le rodea, los carbones que están también vinculados al mismo. Es decir, ahora tiene la parte quirúrgica, por así decirlo, de todo trabajo de investigación. Las excavaciones de ese yacimiento se remontan al año 2014. Desde entonces se han descubierto numerosos objetos de gran relevancia, como la escalera monumental que separa la planta inferior de la superior o el sacrificio de animales que aparecieron en el patio. Materiales de importación, cerámicas áticas, los vidrios de procedencia macedónica, la escultura de mármol griega del Pentélico, que es la escultura griega más antigua que tenemos hasta ahora en la península,
y bueno, quizá uno de los más relevantes y por los que el yacimiento se dio más a conocer, pues es la aparición de esos 5 rostros figurados, ¿no? De esos 5 relieves que por primera vez ponían rostro a un tartésico. De Casas del Turuñuelo en Badajoz sigue sorprendiendo a los arqueólogos con objetos de gran valor histórico. El último, el que te acabamos de contar. Un excepcional carro de bronce con una estructura y decoración nunca antes vista en la península ibérica. Un elemento más que viene a confirmar que los tartesos habrían sido la primera civilización del suroeste de la península ibérica entre los siglos 8 y 5 a.C. Habrá que seguir muy pendientes de esta excavación. La linterna. Expósito. COPE. Estar informado. Nos damos un paseo ahora por las redes sociales. Julio Martínez implica a Zapatero en el rescate de Plus Ultra. Alba Gutiérrez, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Empieza a colaborar el que fuera el socio del expresidente del gobierno, del que asegura que se llevó el 1% de ese rescate millonario de la compañía aérea venezolana. Martínez asegura que Zapatero cobró 530.000 euros, pero desconoce qué gestiones hizo o a quién se dirigió. Muchos mensajes de los oyentes sobre este asunto. Nos dice uno que esto acaba de empezar. Ese sálvese quien pueda, no le tomaban en serio al Dama y mira cómo ha acabado el asunto. Estamos a un paso de escuchar que no conocen de nada a ZP o que hablen de ese señor. Pues a las 9 de la noche, en 30 minutitos, lo que vamos a hacer es tratar de explicar quién es Julio Martínez, qué relación tenía con José Luis Rodríguez Zapatero, quiénes eran los clientes de esa consultora que era Análisis Relevante. Vamos a tratar de explicar todo esto porque es un asunto que se va complicando poco a poco. Y esperamos tus mensajes, Alba. Hasta las 11:30 hoy te seguimos escuchando y leyendo como siempre en facebook.com/linternacope, también en X, que es el antiguo Twitter, ahí estamos en @expositocope, en nuestro WhatsApp, que es el 600-544-555 y en Instagram en exposito_cope. Gracias, Alba. A ti. ¿Quieres contarnos algo? Escribe a Ángel Expósito. Busca La Linterna COPE en Instagram, TikTok y en nuestro Facebook La Linterna. O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600 54 45 55. Pilar García de la Granja, en Mediodía COPE. Mira, estamos muy pendientes de la evolución de varios incendios que aún están activos y han evacuado a varias urbanizaciones desde primera hora de la mañana en Tarragona. De lunes a viernes desde la 1. Una forma clara de explicar la actualidad. Ocasión Plus. Ojo porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus. Cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus. Escuchas La Linterna. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. En Alquiler Seguro queremos hablarte claro. Si eres propietario y te inquietan los continuos cambios normativos que provocan inseguridad jurídica, no estás solo. En Alquiler Seguro no solo te garantizamos el cobro el día 5 de cada mes, también te acompañamos y asesoramos jurídicamente. Rompe el miedo al alquiler. Entra en alquilerseguro.es. Este verano preocúpate de la playa, del sol y de encontrar el mejor chiringuito. Porque de reparar o sustituir tu parabrisas ya se encarga Crystal Box. Siempre cerca para ayudarte y ocuparse de todo. Y ahora, además, te llevas una toalla y unas palas de playa gratis. Nosotros nos encargamos de tu coche. Tú, del verano. Crystal Crack, Crystal Box. Tiri, tiri, tiri. Me he enterado de una nueva forma de ahorrar que me va a dar un síncope. ¡Qué buena, tipo directo! Pero la fórmula Coche Casa de Línea Directa es aún mejor, porque al juntar tus seguros de coche y hogar, ahorras. Además, ahora está mejorada con el nuevo seguro de hogar.